Más de 200 millones de personas en el mundo han utilizado testosterona o anabolizantes en algún momento de su vida, y en algunos gimnasios más de la mitad de los que entrenan con pesas reconocen haberlos usado. Seguramente has escuchado que la testosterona que utilizan para ganar músculo podría provocar la caída del cabello, pero ¿es verdad o es solamente un mito que se repite en los gimnasios? Hoy, en este vídeo, vamos a analizar qué dice la ciencia al respecto con una revisión publicada recientemente. Y te avisamos, las conclusiones no son tan claras como parece. Además, si estás usando testosterona, te diremos las opciones para prevenir una posible alopecia. Quédate hasta el final del vídeo porque la respuesta tiene muchos matices que seguramente no conocías. ¡Comenzamos! La testosterona no es algo exclusivo de deportistas de élite. Cada vez más jóvenes en gimnasios la utilizan para ganar masa muscular y mejorar su físico de forma más rápida. De hecho, alrededor del 6% de los hombres en general han utilizado alguna vez testosterona o anabolizantes, y en algunos países más del 50% de los que entrenan con pesas reconocen haber consumido. Unas cifras impresionantes que reflejan cómo se ha extendido este fenómeno más allá del deporte profesional. Pero antes de seguir, conviene aclarar algo muy importante. No es lo mismo utilizar testosterona o anabolizantes que usar otros suplementos deportivos más comunes como la creatina. La creatina, de la que ya hablamos en otro vídeo, es una sustancia natural que mejora la energía muscular, pero no es una hormona, no actúa sobre los receptores androgénicos y no tiene los mismos riesgos sobre el pelo ni sobre la salud. Son completamente distintas y conviene que no las confundamos. Exacto. La testosterona o los anabolizantes actúan directamente sobre las hormonas, y esto sí que puede tener consecuencias muy importantes. Una de las más comentadas y temidas es la caída del cabello. Para entender por qué, tenemos que repasar qué ocurre dentro del cuerpo. La testosterona puede transformarse en otra hormona llamada dihidrotestosterona o DHT. Esta hormona, esta DHT, es mucho más potente que la propia testosterona y de hecho tiene 5 veces más afinidad por los receptores del folículo capilar que la testosterona normal. Y esta transformación ocurre gracias a una enzima llamada 5-alfa reductasa, que es precisamente el blanco de tratamientos como finasteride o dutasteride. Cuando la DHT se une a esos receptores del folículo piloso, el cabello empieza a miniaturizarse. Eso significa que el pelo se hará cada vez más finito y más corto hasta que finalmente deja de crecer. Y hemos repetido este concepto en muchísimos vídeos, pero como siempre se incorporan nuevos espectadores al canal, conviene ir haciendo recordatorios sobre el mecanismo que hay detrás de la alopecia androgenética para que nadie se quede con dudas. Pero no solo eso, además la DHT acelera el ciclo de vida del cabello, haciendo que más folículos entren en fase de caída al mismo tiempo. Y si a eso le sumamos una predisposición genética, el resultado puede ser una pérdida de densidad capilar mucho más rápida de lo esperado. Ahora bien, ¿tener más testosterona en sangre implica siempre tener más riesgo de quedarse calvo? Es decir, ¿es cierta la frase esa de que los calvos tienen más testosterona, David? Pues aquí viene lo realmente interesante. Perdona por interrumpir el vídeo, pero esto es que te interesa mucho. Si estás preocupado por tu pérdida capilar y quieres saber si un injerto capilar sería la mejor opción en tu caso, puedes enviarnos tus fotos a la Clínica Martínez y Simón de Castellón, en España, para que te hagamos una primera valoración online gratuita. Solamente tienes que entrar en www.martinezsimon.com/diagnóstico-online. Envíanos tus fotos y sal de dudas. Y ahora seguimos con el vídeo. Es decir, ¿es cierta la frase esa de que los calvos tienen más testosterona, David? Pues aquí viene lo realmente interesante. Los estudios no se ponen de acuerdo. Algunos trabajos sí que encuentran que los hombres con calvicie, especialmente en la zona de la coronilla, tienen niveles más altos de testosterona y de dihidrotestosterona, pero otros no encuentran ninguna diferencia significativa entre los hombres con alopecia y los hombres sin alopecia. Parece que la alopecia no estaría tan relacionada con los niveles de testosterona en sangre, sino con la sensibilidad de los folículos pilosos a la dihidrotestosterona. Por lo tanto, no tenemos pruebas concluyentes de que la inyección de testosterona o los niveles altos de testosterona en sangre vayan a condicionar más alopecia. La verdad es que es un tema apasionante, pero lo que es más curioso es que en personas genéticamente predispuestas, el aumento de la testosterona por una administración en inyecciones con dosis anormalmente altas o mantenidas en el tiempo sí que podría aumentarse la cantidad de DHT y secundariamente acelerar una posible alopecia androgenética. Claro, si el objetivo inicial era mejorar la imagen haciendo ejercicio, pero acabamos con un nuevo problema tan visible como es una alopecia, igual no nos compensa.
Más allá de lo físico, la alopecia tiene un impacto directo en la autoestima y en la seguridad personal. Entonces, ¿podemos decir que la testosterona causa calvicie, David, o no? Pues veamos esta revisión. La revisión científica concluye que no podemos dar una respuesta única. El riesgo de caída existe, especialmente con dosis altas y prolongadas, pero también depende mucho de la genética y de cómo responde cada organismo. Y si alguien está consumiendo testosterona, ¿hay alguna forma de prevenir los efectos? ¿Será recomendable tomar finasteride o dutasteride como método preventivo? Pues es una pregunta súper importante, pero para contestarla hay primero que responder otra pregunta clave. ¿Son eficaces los tratamientos habituales contra la alopecia cuando el paciente está usando testosterona? Sabemos que en hombres con alopecia androgenética común, estos tratamientos de finasterida y dutasterida funcionan muy bien. Sin embargo, la revisión científica destaca que prácticamente no tenemos estudios sólidos que evalúen su eficacia en el contexto de personas que utilizan testosterona exógena. Es decir, en personas que reciben dosis altas de testosterona, los resultados podrían no ser los mismos, por lo que la prevención tomando finasteride o dutasteride no tendría una eficacia demostrada. El motivo es lógico. Si un paciente eleva sus niveles hormonales de forma artificial y constante, la presión sobre los folículos puede ser demasiado intensa, incluso para tratamientos que suelen dar buenos resultados en la población general. Esto significa que algunos usuarios podrían no responder igual de bien al finasteride o al minoxidil o necesitar estrategias combinadas más potentes. En cualquier caso, si te planteas utilizar testosterona para mejorar tu rendimiento físico o tu apariencia, valora también este posible efecto secundario. Si tienes predisposición genética, es posible que tengas alopecia antes de lo previsto. Y ahora nos gustaría leerte. ¿Conoces a alguien que haya perdido el cabello tras usar testosterona o anabolizantes? Cuéntalo en los comentarios. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.